Juan 21, 15 al 19. Dice la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo de predicación y rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe a lo largo de esta exposición, amado Señor, no solamente para tener una comprensión intelectual, sino que realmente, Padre, lleguemos a ahondar en los tesoros de esos principios que enmarcan la vida cristiana, para que nosotros, amado Señor, seamos transformados por tu palabra, para que tu Espíritu tome las enseñanzas del día de hoy y las aplique a nuestra vida, para realmente ser transformados y para hacer lo que tú nos has mandado hacer, discípulos de Cristo, para poder escuchar la voz de nuestro gran Maestro, quien nos dice hoy: sígueme. Gracias te damos, Padre, y oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Perdón. Muy bien. Hay palabras que por ser tan conocidas o tan usadas pueden llegar a perder su peso. Hay palabras que quizás las escuchamos tantas veces que dejamos de detenernos en pensar en lo que realmente significan. Y yo creo que una de esas palabras es como cierra aquí el versículo 19. Sígueme. Mire, cuando alguien nos dice sígueme, pues normalmente lo que llegamos a entender o lo que procuramos nosotros hacernos una idea en nuestra mente es que debemos ir detrás de esa persona, ¿verdad? Eso es sígueme, que debemos acompañarla, que debemos dirigirnos hacia donde ella va. Eso es lo que entendemos de la palabra sígueme. Pero hermanos, hay algo más, hay algo que resulta determinante, y es que para seguir a alguien tenemos que estar dispuestos de dejar que sea esa persona quien marque el camino. Importantísimo. Piense, si yo digo sígueme, pero usted decide de antemano a dónde ir, por dónde andar, si usted de antemano decide marcar su propio camino, pues en realidad no me está siguiendo, ¿verdad? Simplemente estaríamos quizás caminando juntos mientras nuestros caminos coincidan. Pero cuando nuestros caminos ya no coinciden, pues ya no me va a seguir. Y esto, hermanos, nos obliga a detenernos ante una de las expresiones más conocidas en el cristianismo.
sígueme. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo utilizó repetidamente esta palabra. Y esta palabra la utilizó precisamente para llamar a sus discípulos, a hombres como Pedro precisamente. Y aquí lo tenemos. El Señor se está dirigiendo a Pedro y a él le está diciendo, sígueme. Pero no es la primera vez que se lo dice a Pedro. Al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y es precisamente en el paralelismo que tenemos de lo que nos muestra Juan en el capítulo 21, de esa pesca milagrosa que hubo aquí en el capítulo 21, pero que también hubo al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Nuestro Cristo se acercó a este pescador y le dijo, sígueme. ¿Y qué ocurrió? Pedro dejó sus redes, Pedro dejó su oficio, Pedro dejó su manera de vivir para seguir el camino que Jesús comenzó a trazar. ¿Qué hizo Pedro? Siguió detrás del maestro, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros. Pedro fue testigo de su muerte y ahora lo tenemos aquí a Pedro viendo al Cristo resucitado. Uno pudiera decir, sí, Pedro realmente está siguiendo al maestro. Pero sin embargo, hermanos, después de todo aquello, de todos esos 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Pedro todavía necesitaba aprender algo acerca de lo que significa seguir a Cristo. Por eso, hermanos, debemos preguntarnos si nosotros entendemos esta palabra de la misma manera que Cristo la entendió. ¿Por qué? Porque, hermanos, es posible que nosotros hablemos mucho acerca de seguir a Cristo sin haber considerado seriamente lo que significa hacerlo. Y esto nos deja por delante una cuestión que no podemos esquivar. Pregúntese, ¿qué quiso decir realmente nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro, sígueme? Hermanos, no vamos a responder esa pregunta desde nuestras propias ideas acerca del discipulado. Yo no le estoy preguntando a usted, ¿qué le parece? ¿Qué significa discipulado para usted? No. Lo que vamos es a dejar que sea el mismo Cristo quien nos muestre en este pasaje qué significa seguirlo. Así es que, hermanos, los puntos de este sermón van a tener esa consideración, a darnos a entender qué es lo que significa seguir a Cristo. Y el primer punto será de manera negativa. Me explico. El primer punto es, sígueme no significa hacer lo que yo quiero. Ese será el primer punto. Sígueme no significa hacer lo que yo quiero. ¿Cómo comienza nuestro texto? Bueno, ya de lo que habíamos leído desde el versículo 15, ya lo estuvimos estudiando hasta el versículo 17 la semana pasada. Hoy nos vamos a quedar en los versos 18 y 19. Ese será nuestro pasaje de estudio. Y por eso quiero comenzar con las primeras líneas del versículo 18. El Señor Jesucristo comienza diciéndole a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mire, a primera vista, con una lectura superficial, usted puede encontrar que nuestro Señor Jesucristo simplemente está describiendo la libertad que tenía Pedro cuando él era joven, ¿verdad? Él era joven y él hacía lo que mejor le parecía. Él podía vestirse por sí mismo. Él podía ceñir sus ropas. Él podía desplazarse libremente. Pedro, en su juventud, él decidía dónde ir. Y es ahí, hermanos, donde debemos poner nuestra atención, en esas palabras que dicen,
ibas a donde querías cuando eras joven. Hermanos, Pedro tenía la libertad de determinar sus propios movimientos. Y esto nos va a ayudar a entender algo profundamente arraigado en el corazón del ser humano. ¿Sabe qué es? Nos gusta hacer lo que queremos. ¿No es así? Nos gusta hacer lo que queremos. O dígalo de esta manera. Nos gusta decidir, nos gusta escoger, nos gusta determinar nuestro propio camino. Eso nos gusta. Y nuestra cultura también ayuda a eso. Nuestra cultura ha convertido esto prácticamente en la definición de lo que es la libertad. Hermanos, nosotros podemos definir la libertad como: soy libre porque nadie puede decirme qué hacer con mi vida. Soy libre. Pero hermanos, el problema del hombre no es simplemente que tenga voluntad, porque la tenemos, ¿verdad? Todos tenemos voluntad, pero ese no es el problema. Dios nos creó con voluntad, pero además de la voluntad, Dios nos creó responsables hacia Él. Somos responsables. Entonces, hermanos, el problema es que después de la caída, nosotros queremos ejercer nuestra voluntad independientemente de Dios. Ahí está el problema. Por eso les digo, no, el problema no es nuestra voluntad, sino el querer hacer lo que queremos por fuera de la voluntad de Dios. Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 6, Isaías 53, 6, él lo expresa esta verdad de una manera clara. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa es la libertad del hombre caído. Y ese es el problema, hermanos. No solamente queremos caminar, sino que queremos caminar nuestro propio camino. Ese es el problema. Queremos caminar nuestro propio camino. Y eso puede llegar a introducirse incluso en nuestra manera de entender el discipulado. Entonces ya vamos a tomar esos dos conceptos, discipulado y lo que yo quiero hacer. Ahí es donde empiezan nuestros problemas. Ahí es donde yo puedo, como cristiano, decir, yo sigo a Cristo. Pero en la práctica podemos estar pensando, Cristo me acompaña mientras yo soy el que decido a dónde ir. ¿No nos pasa, hermanos? ¿No nos pasa? Podemos decir, Señor, dirige mi vida, cuando en realidad queremos decir, Señor, confirma las decisiones que yo ya tomé. Bendice mis planes. Eso no es seguir a Cristo, hermanos. No es seguir a Cristo. Es intentar que Cristo siga mis caminos, que Cristo siga mis planes. Pensemos por un momento. El Señor Jesús le acaba de decir a Pedro en ese desayuno, le dijo 3 veces, Pedro, apacienta, bueno, Pedro no, Simón, hijo de Jonás, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Qué es eso, hermanos? La voluntad del Hijo de Dios. La voluntad. Pedro ha recibido una responsabilidad, una responsabilidad pastoral. ¿Cuál? Él debe cuidar la posesión de Cristo. Por tanto, hermanos, Pedro no está recibiendo autoridad para hacer con las ovejas de Cristo lo que a él le parezca. Esto lo que significa es que antes de poder cuidar las ovejas del buen pastor,
Pedro tendrá que seguir a Cristo. Por eso, hermanos, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en nuestro pasaje son muy importantes. O la última palabra: sígueme. ¿Por qué es importante? Porque, hermanos, porque el discípulo no determina primero el camino y luego pide a Cristo que lo acompañe. Ese no es el orden, hermanos. No lo es. El discípulo camina detrás de su maestro, no adelante. Camina detrás del maestro. Esto también, hermanos, nos debe confrontar de una manera personal. No podemos seguir diciendo: Señor, gobierna mi vida espiritual, pero déjame decidir cómo vivir mi vida. Resulta contradictorio de por sí. Gobierna mi vida, pero yo gobierno mi matrimonio, yo gobierno mi trabajo, yo gobierno mi tiempo libre, yo gobierno mis recursos, pero eso sí, Señor, gobierna mi vida. Es contradictorio, ¿verdad? O Señor, gobierna mi ministerio. Gobierna mi ministerio. Pero las decisiones personales, esas sí las manejo yo. Tampoco podemos llegar a pensar, hermanos, que delante del Señor, decirle: Señor, gobierna en tu día santo, domingo. Pero en el resto de la semana, yo hago lo que mejor me parece. Hermanos, Cristo no es Señor de una parte de nuestra vida. Cristo es Señor de toda la vida. Y yo creo que allí ha estado el problema, hermanos. Y es que llamamos Señor y aún tampoco sabemos lo que significa la palabra Señor. Hay veces pensamos o nos referimos a Cristo como Señor, como hablar de una manera generosa con alguien que respetamos, como hablamos del Señor de la panadería, el Señor de la tienda, y creemos que esa es la misma manera de dirigirnos a Él, y olvidamos que Señor tiene el significado de señorío. Él es Señor, yo soy siervo. Él es Señor de toda nuestra vida, hermanos. Toda. El apóstol Pablo les escribió a los romanos en el capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por eso, amado hermano, no es simplemente decir: quiero seguir a Jesús. Eso es fácil. Pero lo importante es estar dispuesto a dejar que Jesús sea quien determine hacia dónde debo ir. Es Él quien debe marcar el camino. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras mi vida siga siendo gobernada por Él, debemos encaminar nuestros pasos detrás de lo que Él manda. Pero si mi vida sigue hoy siendo gobernada por mi carne, ¿sabe qué es lo que va a seguir pasando? Yo voy a ir a donde yo quiero. Y si yo voy a donde yo quiero, todavía no he comprendido plenamente lo que significa sígueme. Y precisamente ahí, hermanos, es donde comienza la dificultad para Pedro y para nosotros. El Señor Jesucristo está a punto de mostrarle que habrá un momento en el cual él, Pedro, que en ese camino que Cristo le está trazando, donde Cristo ha determinado para él, Pedro será completamente diferente. Tendrá que transitar un camino que él no quería, un camino que él no había escogido, un camino que no estaba dentro de sus planes.
Por eso, hermanos, sígueme no significa hacer lo que yo quiero. Pero ¿qué significa entonces de manera positiva? Sígueme significa ir donde Cristo nos lleve. Sígueme significa ir donde Cristo nos lleve. El Señor Jesús establece un contraste, si usted se da cuenta. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, ahí está el contraste. Cuando eras joven, ibas donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces hay un antes, hay un después. Antes ibas a donde querías, le dice. Pero ahora te llevará a donde no quieras. Entonces, hermanos, el Señor Jesús está haciendo un anuncio importante. ¿Cuál? El anuncio que llegará un momento de la vida de Pedro en que ya no tendrá él el control de su propio camino. Ya no tendrá control. Otro lo sujetará, otro lo llevará. Y Juan nos explica ese versículo 19. ¿Qué significa? Que será otro quien que él extenderá sus manos y que te ceñirá otro y que te llevará a donde no quieras. Juan lo explica claramente en el verso 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Allí está. Allí nos está diciendo Juan que Jesús estaba hablando de la muerte que Pedro había de padecer. Pero hermanos, antes de llegar allá, debemos detenernos en esta expresión: te llevará a donde no quieras. Te llevará a donde no quieras. Aquí encontramos una verdad fundamental del discipulado cristiano. ¿Sabe cuál? Hermanos, seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa estar dispuesto a ir donde Cristo nos lleve. Aún cuando no sea el lugar al que nosotros habríamos escogido ir. ¿Cómo le parece? Eso es discipulado. Seguir a Cristo es estar dispuesto a donde Cristo quiere que vayamos, a costo de que no sea el lugar que nosotros escogimos. Todos tenemos planes para nuestra vida, ¿verdad? Y hacemos planes. Tenemos deseos, por ejemplo, respecto a nuestra familia. Tenemos planes con nuestro trabajo, incluso con nuestra salud, nuestro futuro y aún respecto a nuestro servicio al Señor. Hacemos planes. Y no hay nada de malo, hermanos, en hacer planes. Siempre y cuando lo hagamos conforme a la Escritura, como lo dice Santiago. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto. Si el Señor quiere, haremos aquello. Si el Señor quiere. El problema, ¿sabe dónde aparece? Aparece cuando nuestros planes dejan de estar sometidos a la voluntad de Dios. Allí está el problema. El problema se encuentra cuando comenzamos a esperar que Dios se someta a nuestros planes. Y es entonces, hermanos, donde nuestra oración deja de ser: hágase tu voluntad, como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ya no oramos, hágase tu voluntad, sino que eso lo convertimos prácticamente es: Señor, bendice mi voluntad. Proverbios 3, versículos 5 al 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Versículos también muy conocidos, hermanos. Cuando dice la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, ¿a quién? A Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Hermanos, no siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo. No siempre. No siempre nos va a gustar el camino que el Señor nos puso a transitar. Y esto es importante, hermanos. Que no nos guste el sufrimiento no significa necesariamente que estemos rebelándonos contra Dios. Porque es que podemos volvernos o sacar ese fariseo que tenemos en nosotros. Y podemos decir, todo va bien, no tengo problemas, me estoy muriendo feliz. No, hermanos, nosotros sufrimos y ese dolor no nos gusta. Y lo que quiero es asentarme es que no necesariamente, hermanos, no necesariamente que no nos guste el sufrimiento es que nos estamos rebelando delante del Señor. Un ejemplo, piensa en el Señor Jesucristo en el Getsemaní, ¿se acuerda usted? Cuando Él oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo mostró que podemos experimentar naturalmente el dolor, el rechazo ante el sufrimiento, pero al mismo tiempo también nos enseñó que debemos someternos perfectamente a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, un cristiano puede decir, Señor, yo no habría escogido este camino, pero al mismo tiempo decir, pero confío en ti mientras camino por ese camino. Hermanos, esta es la confianza que produce la doctrina de la providencia. De la providencia. Dios, no piensa en Dios como aquel que se sentó a ver como un espectador a su creación. Dios no está contemplando nuestra vida sentado sin hacer nada. Eso nos pasa a nosotros cuando hay veces vemos la hilera de las hormiguitas y nos quedamos ahí mirando y decir, mire tan necios, ¿por qué se van hasta allá? Si pueden coger por acá y no quisiera hasta razonar con ellas. Pero uno no lo hace. Dios no es así. Dios gobierna todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Él gobierna. Efesios 1:11. Dos textos que quiero traer. Uno es Efesios 1:11 y el otro es el tan conocido Romanos 8:28. Efesios 1:11, Pablo dice que Dios, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Allí está. Nosotros, hermanos, somos parte del plan soberano de Dios. Y Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, esto no significa que todas las cosas sean buenas en sí mismas. No. Lo que significa es que Dios es soberano aún sobre aquellas cosas que para nosotros jamás habríamos escogido, ¿sí? ¿Quién hubiese escogido una enfermedad? ¿Quién hubiese escogido una calamidad? ¿Quién hubiese escogido una situación económica lamentable? Ninguno de nosotros. Pero aún así Dios gobierna esas situaciones. Él las gobierna. ¿Y puede utilizarlas para qué? Para nuestro bien. Para su gloria. Y esto tiene una relación directa, hermanos, con el contexto que tenemos aquí en Juan 21 con Pedro. Hermanos, Pedro tendrá que aprender que servir a las ovejas de Cristo implica seguir al pastor, aun cuando el camino sea difícil, aunque sea difícil. Y esto no se va a limitar solamente al pastorado, hermanos. Todos los creyentes somos llamados ¿a qué? A servirnos unos a otros. Lo veíamos esta mañana, ¿verdad? Pablo dice, sobrellevad
los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Se lo escribió a los Gálatas. ¿Por qué cargas? ¿Por qué Pablo está ya hablando de cargas? ¿Por qué sobrellevar las cargas los unos de los otros, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque es más fácil alejarnos del hermano que cuidarlo con paciencia. Eso es más fácil. Porque es más fácil es conservar el resentimiento que perdonar. Porque es más fácil guardar silencio que exhortar a alguien. Por eso Pablo dice, cargas, sobrellevad las cargas. Yo le pregunto, ¿usted ha notado esto en su vida? Que es esquivo a sus responsabilidades, que es esquivo a hacer lo que el Señor le ha mandado hacer. ¿Ha notado eso en su vida? Que preferimos servir cuando hay reconocimiento, que preferimos hacer cuando hay un premio. Pues hermanos, debemos aprender que donde abandonamos las responsabilidades, siempre va a resultar más cómodo que permanecer fiel. Eso siempre va a ser más cómodo. Yo no me involucro, yo no me meto, pues está apelando a su comodidad. Pero ¿sabe a costo de qué? A la fidelidad de la obediencia de Cristo. En esos momentos podemos nosotros volver a escuchar al Señor Jesucristo decir, oye, sígueme, no pierdas el camino. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo cada vez que nos lleva a la Escritura, porque nosotros perdemos el camino. Y cada vez que la Escritura es abierta, el Señor nos está diciendo, sígueme. Mientras nuestros caminos son inciertos, hermanos, seguir a Cristo significa que nunca vamos a ir por un camino que no esté bajo su gobierno. Y eso ya hay ganancia de por sí. Nuestros caminos son inciertos. ¿O alguno de nosotros pudiéramos decir qué nos espera al día de mañana? ¿Usted pudiera decir qué le va a esperar cuando salga de aquí a la puerta? No tenemos esa confianza. No tenemos ese conocimiento. Entonces, ¿por qué no mejor seguir a aquel que lo gobierna todo, que lo sabe todo? Piensa en Pedro. Él todavía no sabe todo lo que le esperaba. No lo sabe. Con tal que estaba esperando al Señor Jesucristo con otros 6 discípulos, y él dijo, no sé qué hacer, vamos a pescar, voy a pescar. ¿Qué le esperaba? No sabía qué le esperaba después. Pero hermanos, Cristo sí lo sabe. Y eso basta, ¿para qué? Para que el discipulado sea veraz, sea oportuno, traiga fruto, para que el discípulo pueda seguir caminando de una manera certera. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra confianza no descansa en conocer el futuro. Mire, lamentablemente ha habido una facción del cristianismo que lo que anhela es conocer el futuro. Y por eso para ellos esa doctrina del fin de los tiempos, la escatología, la han hecho como si lo fuera todo, más que la misma salvación. ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cuándo me sacará? Antes de que venga la gran tribulación, etcétera, etcétera. Hermanos, nuestra confianza no descansa en conocer el futuro. Nuestra confianza descansa en aquel que conoce todas las cosas y gobierna aún nuestro futuro. Y ahora, hermanos, ¿qué es lo que hace Juan aquí? Nos lleva al corazón de lo que Jesús está anunciando. Hermanos, Pedro no solamente será llevado por un camino que él no había escogido, sino que además pasará por un camino donde la muerte se hará presente, pero será una muerte con propósito. Por eso es que dice el verso 19, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
Y aquí es donde nos encontramos, hermanos, la siguiente y decisiva dimensión de lo que significa sígueme. Entonces, hasta aquí, sígueme no significa hacer lo que yo quiero. Sígueme significa ir donde Cristo nos lleve. Y ahora en tercer lugar, hermanos, sígueme significa vivir y morir para la gloria de Dios. Y es allí donde llegamos precisamente a la explicación que Juan da a las palabras del Señor Jesucristo. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Yo creo, hermanos, que esta frase nos permite mirar lo que Jesús acaba de anunciar desde una perspectiva completamente diferente. Mire, humanamente, lo que Pedro estaba escuchando es doloroso, ¿verdad? Va a morir, y de una manera nada agradable. Va a morir, está escuchando que vendrá una situación sumamente dolorosa. Él será llevado, él será sujetado, él morirá. Imagínense ese anuncio. De una manera, Pedro quedaría, entre comillas, desconsolado. De alguna manera podemos pensar que Pedro seguramente anidó en su corazón, pero ese camino no es el que yo quiero transitar. Ese no es el camino que yo quiero. Yo quiero, Señor, ese camino. ¿Te acuerdas cuando nos mandaste allá de 2 en 2 y hasta los espíritus se sometían a tu palabra? Yo quiero eso, Señor. Yo quiero ver a las masas que vengan a ti. Yo quiero eso, Señor. Pero mira lo que me estás presentando, un camino de muerte. Seguramente ese camino no lo escogió Pedro. Pero Juan nos dice que aquella muerte tendría un propósito. Habría de glorificar con ella a Dios. Pedro no moriría simplemente porque su vida había llegado a su fin. No, su muerte formaría parte del propósito de Dios para la vida de ese discípulo. Y es aquí donde encontramos verdaderamente que nosotros tenemos algo que recordar y grabarlo en nuestro corazón. Hermanos, la finalidad de nuestra vida no es nuestra comodidad en esta tierra, sino la gloria de Dios. No busquemos la comodidad, busquemos la gloria de Dios. Romanos 14:8. Pablo le escribe a la iglesia, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Toda nuestra vida debe ser para el Señor, hasta la muerte misma debe ser para el Señor. Nuestra vida le pertenece a Él y también nuestra muerte. ¿Quién tiene el privilegio de decir de qué manera quiere morir? Pedro no moriría fuera del gobierno de Dios. Jesús no está haciendo una conjetura acerca del futuro de Pedro. Puede que te pase, Pedro. No. Él conoce exactamente el camino que Pedro va a recorrer. Mire, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Él conoce que Pedro va a llegar hasta la vejez. Eso le está diciendo. Él sabe, el Señor Jesucristo sabe que Él será llevado. Él sabe cuál es la naturaleza de la muerte con la cual Él va a morir. El Señor Jesucristo conoce el propósito de esa muerte, y es que con ella glorificaría a Dios. Esto nos muestra, hermanos, la profundidad de la providencia divina. Esto nos muestra que aquel resucitado es Dios en la carne. Pedro no moriría porque Dios hubiera perdido el control de su vida. No, Pedro moriría dentro del propósito soberano de Dios. Y esto es consolador, profundamente consolador para cada uno de nosotros. Nosotros no conocemos nuestro futuro, hermanos, no lo conocemos. No sabemos qué pruebas tenemos por delante. No sabemos cuánto viviremos, no sabemos cuándo moriremos, no sabemos cómo moriremos, no lo sabemos.
Pero sabemos, lo que sí sabemos es que ninguna de esas cosas están fuera de las manos de nuestro Señor. No lo están. Dios gobierna, puede gobernar incluso aquello que nosotros ni siquiera habíamos escogido. Y Él puede utilizarlo para nuestro bien. Él puede utilizarlo para su gloria. Pero uno dice, ¿cómo la muerte puede ser utilizada para glorificar a Dios? ¿Cómo la muerte de Pedro vendría a servir para la gloria de Dios? Pues hermanos, la muerte de Pedro no sumaría en nada a la redención. No serviría para justificar, no serviría para santificar, para nada de eso serviría. Entonces, ¿para qué la muerte de Cristo serviría? Su muerte no pagaría, no serviría para pagar ni siquiera por los pecados del mismo apóstol. Fue Cristo, recuérdelo, quien murió por Pedro y no Pedro quien moriría por Cristo. Y esto haciendo eco a las palabras de Pedro cuando dijo, mi vida pondré por ti. Hermanos, la cruz de Cristo es única y es suficiente, es irreemplazable. Por eso la muerte de Pedro glorificaría a Dios es de otra manera. ¿Cuál? Hermanos, la muerte de Pedro mostraría el poder de la gracia transformadora de Dios, obrando en un hombre que había sido restaurado, que hasta el final no huyó a pesar de la muerte, que hasta el final no negó a su Salvador y con ello confesó a Cristo como el Señor de señores. Recordemos quién era Pedro. ¿Se acuerdan? Lo veíamos la semana pasada. Él había dicho antes de la cruz, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y pocas horas después, ¿qué hizo? Se escandalizó, negó a su Señor 3 veces. Pero ahora Cristo le anuncia que llegará el día en que estará dispuesto a morir por él, que realmente no se escandalizará por el nombre de Cristo. ¿Qué cambió? No fue simplemente que Pedro se volvió más valiente, hermanos. No, fue la gracia de Cristo. La gracia había transformado y había sostenido al apóstol aún en su vejez. El hombre que una vez tuvo miedo de reconocer a Jesús delante de una criada, ¿se acuerdan? Ese mismo hombre llegaría a glorificar a Dios permaneciendo fiel hasta la muerte. Por eso, hermanos, la gloria no pertenece finalmente a Pedro. La gloria pertenece al Dios que lo sostuvo hasta el final. Entonces pregúntese, hermano, ¿podemos glorificar a Dios aún en el sufrimiento? ¿Qué vamos a hacer cuando venga el dolor? ¿Qué vamos a hacer cuando llegue la prueba? ¿Qué vamos a hacer cuando llegue la tentación? ¿Qué vamos a hacer en los tiempos de escasez? ¿Qué vamos a hacer cuando viene la pérdida? ¿Vamos a huir? ¿Vamos a esconder nuestro rostro de Dios? Hermanos, podemos glorificar a Dios en medio del sufrimiento. ¿Sabe qué nos enseña esto? Esto nos enseña que no solamente glorificamos a Dios mediante lo que hacemos. Van a haber momentos en que podemos glorificar a Dios aún estando postrados, aún estando inmóviles, aún estando quietos. Hermanos, el creyente que permanece fiel cuando las circunstancias son adversas, ¿sabe qué hace? Glorifica a Dios. Cuando las circunstancias son adversas. El enfermo, piensa en el enfermo que sigue confiando en Cristo. ¿Sabe qué está haciendo? Glorifica a Dios, lo glorifica. Piensa en el anciano que persevera en la fe. ¿Sabe qué está haciendo? Glorifica a Dios. Y sí, hermanos, el creyente, ese creyente que enfrenta la muerte, descansando en las promesas de Cristo, puede glorificar a Dios. Por eso, hermanos, nuestra vida no debe medirse solamente en cuánto es lo que hicimos, sino por a quién nosotros glorificamos mientras vivimos y morimos. ¿Quién se llevó la gloria?
Y entonces, hermanos, volvemos a las palabras o a la palabra de Cristo. Después de anunciarle todo esto a Pedro, un camino que no estaba en sus planes, el Señor concluye con: sígueme. No le dice: Pedro, mira lo que te espera en tu vida. Mira lo que te espera cuando llegues a la vejez. Asegúrate de controlar tu futuro. Haz tu ahorro. Una buena prepagada te puede ayudar. Guardaespaldas, qué sé yo. Cuídate. Eso no le dice. No le dice: evita el sufrimiento. Hazle el quite. No le dice: escoge el camino que te resulte más cómodo, Pedro. Mira lo que pueda pasar, mira lo que te puede pasar. No, nada de eso le dice el Señor. Le dice: sígueme, sígueme. Hermanos, Pedro no necesitaba conocer todos los detalles del camino, no. ¿Sabe qué es lo que necesitaba Pedro y qué es lo que necesitamos nosotros? No necesitamos conocer todos los detalles de aquí hacia adelante de nuestra vida. Lo único que nosotros necesitamos es seguir a Cristo. No necesitamos más. Y eso es precisamente lo que la Escritura nos lleva a poner nuestra mirada en Cristo y nada más que Él. Hermanos, queremos saber qué sucederá mañana y nos angustiamos por esas cosas. ¿Qué será mañana? Mire, angustiados por un cambio de gobierno. ¿Cambió el gobierno? La vida sigue igual. ¿Sí? O un pecador más en ese puesto de poder. ¿Sí? ¿Qué sucederá mañana? ¿Y qué pasa si gana el uno? ¿Qué pasa si gana el otro? ¿Qué pasa si cae un meteorito? ¿Qué pasa si lo...? Y en eso, ¿sabe qué dice Cristo? Sígueme. Queremos conocer todo el camino. ¿Será que si me sale el trabajo? ¿Será que el proyecto? ¿Será que el negocio? ¿Será que...? Y el Señor dice: sígueme. Y hacemos sumas y restas, sacamos la calculadora, contamos con los dedos, sumas, restas, cuánto nos costará nuestra vida, lo uno, lo otro, el estudio de los niños, y ahora qué vamos a hacer, y son 3, son 4, 5, y ahora qué hacemos. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Sígueme, sígueme. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta que nuestra confianza no descansa en conocer el futuro? ¿No? Nuestra confianza descansa es en conocer a aquel que gobierna nuestro futuro, Cristo. Y aquí, hermanos, es donde está el corazón del pasaje. Pedro no sabía todo lo que le esperaba, todo lo que le traería el futuro, pero sabía quién le había dicho: sígueme. Lo tenía al frente, el resucitado, aquel que murió por sus pecados, le dijo: sígueme. Eso es suficiente, hermanos. No necesito más. No necesitamos más. Nosotros, hermanos, tampoco sabemos todo lo que nos va a esperar. No sabemos las pruebas que vendrán. No sabremos de qué nos vamos a enfermar, hermanos. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No lo sabemos. Pero sí sabemos quién va adelante de nosotros. Sí lo sabemos. Y si Cristo va adelante, hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Dígame, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Seguirlo. Seguirlo, no hay otra. Como bien lo dijo Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero déjeme decirle una cosa: pero cuando usted traza su propio camino, no el de Cristo, no sigue a Cristo, hermanos, su vivir será este mundo. Por eso el morir no será ganancia, sino una pérdida. Mis casas, mis carros, mis posesiones, mis títulos. ¿Quién se quedará con todo ello? Usted ni sabrá. Por eso el morir no será ganancia, será una rotunda pérdida, porque su corazón está en el tesoro de este mundo que perece. Pero si usted sigue Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eso es haber aprendido el verdadero significado de sígueme.
Entonces, ¿qué estudiamos? Sígueme no significa hacer lo que yo quiero. Sígueme significa ir donde Cristo nos lleve. Sígueme significa vivir y morir para la gloria de Dios. Y déjeme cerrar, hermanos. Pedro había recibido una gran responsabilidad: pastorear las ovejas de Cristo, ¿verdad? Pero inmediatamente después de esa responsabilidad es que el Señor le dice: sígueme. Y aquí, insisto, el orden es fundamental, fundamental. Pedro no podía apacentar las ovejas de Cristo según sus propios criterios. No. Él tenía que hacerlo, ¿de qué manera? Siguiendo a Cristo. Para que uno cumpla las responsabilidades encomendadas por Cristo, pues debemos hacerlo a la manera de Cristo. Por tanto, hermanos, la manera de pastorear debía estar determinada ¿por quién? Por aquel que dijo: sígueme, por Cristo, y no por Pedro. No por Pedro. Por eso, hermanos, hemos de entender que hay un peligro de hacer nuestra voluntad. Un gran peligro. Cuando queremos hacer nuestra voluntad. Aquí encontramos una advertencia muy, pero muy necesaria para la iglesia de hoy. Hermanos, nosotros podemos tener muy buenas intenciones en hacer lo que decimos hacer. Muy buenas intenciones. Y sin embargo, podemos pastorear según la voluntad humana. Según la voluntad humana. Y esto sucede, ¿sabe cuándo? Cuando reemplazamos el ¿qué ha mandado Dios? Lo reemplazamos por ¿qué funciona mejor? Ahí empezamos a trazar otro camino, el mío, lo que funciona, el pragmatismo. Entonces, hermanos, podemos terminar utilizando métodos, mensajes, estrategias que lo que hacen es agradar a los hombres, pero que no necesariamente alimentan a las ovejas con la verdad de Dios. Mire, Pablo le exhortó, le ordenó a Timoteo: predica la palabra. No le dijo: si quieres, predica. Puedes hacer otra cosa si quieres. Es un concierto. Puede funcionar. Una obra de teatro. Le digo: predica la palabra. ¿Cuándo? Insta a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, todo momento. En todo momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, el ministerio no consiste en darle a la gente todo aquello que ellos desean escuchar. De hecho, Pablo hace una advertencia. ¿Cuál? Él advierte que vendrá un tiempo cuando muchos van a buscar maestros conforme a ¿qué? A sus propios deseos. Hermanos, despertemos. Hoy estamos en una era digital en donde usted consume lo que usted quiere. Y esto se ha llevado aún a lo espiritual. Yo quiero escuchar a este predicador, yo quiero escuchar a este. No, no, porque este habla duro, este te regaña, este exhorta, este habla de pecado, este habla de arrepentimiento. No, yo quiero promesas. Vendrán tiempos, dijo Pablo, que muchos van a buscar a maestros que les hablen bonito al oído. ¿Dónde está el problema, hermanos? El problema está cuando el hombre ocupa el centro. Nosotros podemos desviarnos cuando el hombre comienza a ocupar el lugar central. ¿Sabe cómo se llama eso? Humanismo. El humanismo pregunta: ¿cómo podemos hacer que el hombre se sienta mejor? Y la religión humanista pues trae todos los elementos necesarios para resolver esa pregunta. Pero ¿sabe qué es lo que pregunta la Escritura? La Escritura pregunta: ¿cómo puede el pecador ser reconciliado con Dios y ser transformado por la gracia? Muy distinto, ¿no? Muy distinto. Hermanos, de verdad, nosotros no negamos que las personas tienen heridas, tienen sufrimientos, tienen dificultades reales. No lo negamos, ¿sí?
y por tanto debemos escucharlas y debemos tratarlas con compasión. Pero el problema fundamental del hombre no es simplemente emocional. ¿Cómo te sientes? No. El problema del hombre es espiritual. Somos pecadores que necesitamos es a Cristo. ¿Para qué una buena historia? No, es que vengo a contarles mis aventuras como predicador, mis aventuras como misionero, No, eso no me sirve de nada, de nada. Y tenerlos entretenidos. ¿De qué me sirve? ¿De qué les sirve? De nada. Por eso la iglesia no debe reemplazar las categorías bíblicas. No debe reemplazar el pecado, predicar el arrepentimiento, la fe, el perdón, la santificación. No debemos dejar eso a un lado por conceptos que finalmente van a dejar al hombre como el centro. ¿Cómo te sientes? La palabra de Dios sigue siendo suficiente, hermanos. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También hacemos nuestra voluntad cuando presentamos el cristianismo como un camino hacia la comodidad, la prosperidad, el éxito. Cuidado. Cristo dijo, o más bien, ¿será que se equivocó? ¿En el mundo tendréis aflicción? O Pablo cuando dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Y Pedro es precisamente el ejemplo que tenemos por delante. Seguir a Cristo no lo condujo a una vida cómoda. Lo condujo, fue hasta la muerte, mediante la cual él glorificaría a Dios. Por eso, hermanos, el verdadero evangelio no promete, Cristo hará que tu vida sea cómoda. No, eso no lo enseña el evangelio. El evangelio promete algo mucho mejor, algo glorioso. Cristo te reconciliará con Dios. Cristo te santificará. Cristo te llevará a la gloria. Eso es lo que promete estas páginas del bendito libro. Ahora Pedro entendió eso. Porque años después, al escribir una de sus cartas, él le enseñó a otros ancianos, a otros pastores, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Hermanos, notemos que la grey de Dios es de Dios. No son nuestras ovejas, no son nuestros discípulos. No debemos formar entonces personas a nuestra imagen. Debemos llevarlas a Cristo. Por eso, hermanos, el pastor necesita escuchar constantemente, sígueme, sígueme. ¿Por qué? Porque antes de ser pastor es oveja. Antes de enseñar debe someterse a la palabra. Antes de conducir a otros, debe caminar detrás de Cristo. Dude de aquel pastor que ha trazado su propio camino y que no camina detrás de Cristo. Dude. Por eso, hermanos, solo esto es para los que desean, o más bien, no solo esto es para los que desean el pastorado, también es para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos hacer cosas buenas y aún así hacerlas según nuestra voluntad. Piense usted cuando usted aconseja a un hermano, pregúntese, ¿será que le estoy dando simplemente mi opinión? ¿O lo estoy llevando a la palabra, lo estoy llevando a Cristo? Hermanos, nosotros podemos ser muy bien intencionados. Decirle, ay, hermano, tranquilo, eso, sí. Cualquiera cae en ese pecado, no se preocupe. ¿Qué vaina? Es una opinión de la carne. No es lo que la Escritura nos manda. Y eso es un consejo. Imagínense una exhortación. Cuando usted exhorta, ¿qué está buscando? ¿Qué está buscando en la exhortación? ¿Que el otro haga lo que yo quiero?
O usted lo que está buscando es que haya santidad en esa persona. ¿Mm? El discipulado. ¿Estamos formando discípulos para Cristo o estamos haciendo discípulos para mí? ¿Mm? Hermanos, insisto, las ovejas no necesitan nuestras ocurrencias. Ellas no necesitan un evangelio adaptado a los deseos del hombre. No necesitan promesas que Cristo nunca hizo. No, ellos necesitan, es a Cristo. Lo necesitan. Y nosotros, como pastores, como padres, como hermanos, como servidores, hermanos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de conducirlas a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas no son nuestras. No son nuestras. Porque la iglesia no es nuestra. Porque el ministerio no es nuestro. Porque la gloria tampoco es nuestra. No lo es. Todo pertenece a Cristo. Por eso, cuando usted termina en este pasaje, cuando su Señor y mi Señor le diga, sígueme, ¿cuál debe ser su respuesta? Señor, enséñanos a seguirte. Somos necios. Enséñanos a seguirte para que podamos ser guiados y confiadamente seguir tus pasos, para reconocer que no hay por dónde más transitar, sino por las huellas que tú has trazado a lo largo de tu santa palabra. El Señor nos ayude, amados hermanos, en ello. Vamos a orar entonces.